¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a La Cultura Verdadera, en la que una vez más desmenuzamos una parte de la historia, en esta ocasión no de la historia de Chile, sino que del que debe ser uno de los capítulos o episodios más brutales, diría yo, en la historia de la humanidad. El domingo pasado se cumplieron exactamente 72 años desde que un bombardero estadounidense dejara caer sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón, a Little Boy, la primera bomba atómica que conoció el ser humano. 140.000 japoneses murieron prácticamente de inmediato, otros 70 y tantos mil lo harían 3 días después, el 9 de agosto de 1945, cuando dejó caer Estados Unidos la segunda bomba. Se llamó Fatman en esa ocasión, lo que obligó a Japón a rendirse. Terminaba así dramáticamente con ese episodio de la Segunda Guerra Mundial. Muchos miles de japoneses siguieron muriendo durante los meses y años que siguieron, ¿no es cierto? Este episodio, su contexto, las consecuencias que tuvo, lo que conversamos hoy día en La Cultura Verdadera. Lo hacemos con varios invitados, todos destacados, distinguidos. El doctor en física, Leopoldo Soto. ¿Cómo estás, Leopoldo? Gusto saludarte, bienvenido, gracias por estar acá. Investigador en física de plasma y fusión nuclear, creó y dirige el Laboratorio de Física de Plasma y Fusión Nuclear de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ¿es así? Así. SECHEN, por la sigla. Secretario actual de la Sociedad Chilena de Física. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. A don Cristóbal García Huidobro, panelista habitual en estos temas. Cristóbal, muchas gracias por estar acá, profesor de Historia, ¿no es verdad? Es candidato a doctor en Historia de la Universidad de Oxford, profesor de la Católica y de la USACH. Don Igor Goikovich. Igor, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor en Historia, académico y director del doctorado en Historia de la Universidad de Santiago. Y don Guillermo Hosman, ustedes lo conocen, analista político, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, y un montón de otros palmares. Así que, don Guillermo, se le agradece la gentileza de acompañarnos una vez más en la red, hablando de estos temas tan interesantes de revisión histórica. Partamos por el contexto, si les parece. Esta bomba se lanza en agosto del 45 y la explicación que justifica el lanzamiento de la bomba, Cristóbal, era provocar la rendición finalmente de Japón, que era el único país del eje que se mantenía todavía en actividad, resistiéndonos, ¿verdad?, el embate básicamente de Estados Unidos. Ya Alemania había capitulado, se había suicidado Hitler a fines de abril, ¿no es cierto? Con Italia había pasado lo mismo. ¿Vale esa justificación? ¿Cómo lo ves tú? A ver, bueno, no soy estratega, digámoslo, pero a ver, los norteamericanos junto con el comando conjunto de los británicos y australianos habían diseñado una operación que se llamaba Downfall, que era la última gran operación contra el Japón. Así es. Estamos hablando de que si hubiera llegado a concretarse la operación, habría sido quizá la operación anfibia más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de 6,5 millones de efectivos por el lado de los aliados y otros 4,5 millones por el lado de los japoneses, más otros 30 y tantos millones de conscriptos, posibles conscriptos japoneses. Pero el grueso del ejército japonés era 4,300,000 hombres. Los norteamericanos habían seguido ¿cómo se llama? Un plan que era el llamado salto de isla en isla, en las batallas del Pacífico, pero eventualmente ya habiendo arrinconado a Japón en el sur y en el occidente, perdón, en el oriente, y habiendo ya perdido la mayor parte del territorio que dominaba en China, Hiroshima, Okinawa habían sido muy sangrienta para todos lados. Exactamente. No, y además también los japoneses habían perdido gran parte del territorio que dominaban en China a manos de los ejércitos soviéticos. Correcto. Japón, perdona, Cristóbal, sí, o Igor, tú también. Yo decía esta justificación de rendir a Japón y lo planteaba como algo que yo tengo la impresión que es más bien discutible desde el punto de vista que Japón en la práctica había perdido la guerra. Estaba más que claro que estaba de rodillas, digamos. De hecho, se especuló mucho con que desde junio, julio, cuando se hace Potsdam, ya estaban iniciando los japoneses un proceso de conversaciones de cara a poder rendirse. Sin embargo, el ultimátum que le dan el 28 de julio, Japón dice que no se rinde, y de ahí se toma esta decisión de forzarlos. Pero Japón estaba destruido, sus ciudades estaban bombardeadas durante largas jornadas, la población muy diezmada, en fin. ¿Tiene justificación a tu juicio haber lanzado la bomba atómica en esas circunstancias? Es difícil dar una apreciación extemporánea, digamos, ética o moral. Evidentemente, cualquier guerra, y en este caso en particular, esta acción específica, uno podría considerarla deplorable, digamos.
Pero si bien es cierto, Japón es una potencia que desde el punto de vista logístico tiene una muy escasa capacidad de resistencia, en sentido estricto. Sus reservas de combustible, por ejemplo, estaban prácticamente agotadas. Tenía bloqueo marítimo y bombardeos permanentes. Pero su capacidad de resistencia moral estaba bastante incólume todavía hacia julio de 1945. Por lo tanto, es posible que esos antecedentes, por una parte, unidos a las experiencias de Iwo Jima y Okinawa, hayan sido los factores claves a la hora de tomar la decisión. Esa experiencia que tú dices me parece súper interesante. Hay películas al respecto, sobre todo Iwo Jima, qué sé yo, que fueron particularmente encarnizadas para todos los sectores con mucha baja japonesa, pero también con mucha baja aliada. Y probablemente esa cantidad de vidas es la que se intentó evitar seguir perdiendo en razón de una invasión ya al continente, entre comillas, porque es una isla Japón, pero están islas laterales todavía, ¿no? Pero eso además está fuertemente intervenido, y te lo comentaba en un programa anterior, por la visión que tiene Estados Unidos sobre Japón. En el sentido de que se les consideró siempre como un adversario de segunda categoría, no en lo militar, sino que desde el punto de vista civilizatorio, desde el punto de vista racial. La bomba pudo haber sido utilizada, por ejemplo, en abril de 1945 en Alemania, y no se utilizó, digamos. Claro. De manera tal que efectivamente en este caso en particular se pretende salvar vidas norteamericanas, pero a un precio altísimo por las vías japonesas, las cuales se consideran despreciables. Mira. No, y además está el cálculo. Por ejemplo, esto es un dicho muy típico. La época decía, claro, esto ahorró 2 años... de un racismo brutal, espeluznante de parte. O sea, pero es que, bueno, es que no es de Estados Unidos solamente. Los rusos durante la guerra ruso-japonesa a principios del siglo XX hablaban de los monos amarillos y que, claro, estos iban a ser fáciles de destruir. Claro, los japoneses los estaban esperando y los hundieron 2 veces las 2 flotas que mandaron. Entonces, eso no es de un pueblo poco civilizado, sino al contrario, de un pueblo extremadamente bien dotado, digámoslo, con estrategas de primera línea. Efectivamente, yo concuerdo con Igor, aquí hay un racismo galopante, pero en ambos lugares, o sea, ya sean los europeos, ya sean los norteamericanos. Le voy a preguntar a nuestro doctor en física, Leopoldo, ¿qué bomba fue esta? Pero antes déjame con el tema estratégico con Guillermo Holzman. ¿Cómo lees tú lo que pasó ahí, Guillermo? Estamos hablando de un racismo galopante porque hubo, después de lanzar la bomba, todo un revisionismo en Estados Unidos respecto de esto. De hecho, el mismo Dwight Eisenhower fue muy crítico de que esto se hiciera. Fue muy crítico, bueno, el Oppenheimer fue el artífice, después se arrepintió brutalmente. Hubo secretarios de defensa norteamericanos que fueron después muy críticos también, McNamara, entre otros. ¿Cómo lees tú la razón por la cual Estados Unidos lanza esta bomba? Yo creo que la lanza básicamente por el análisis de que cualquier derrota que no sea fulminante para Japón significa el renacimiento de Japón en otra guerra posterior. ¿Ya? O sea, yo diría eso básicamente viendo la experiencia de Japón, digamos, no solamente con Rusia, sino con China, con Corea, o sea, es decir, hay una historia japonesa bélica que no es mayor en términos de expansión, en términos de concepto de imperio. Entonces yo creo que esa idea prevalece básicamente, y sí, ahí tomo lo que dice Igor, que sí, en términos de que hay una visión, sí, yo diría, digamos, de desdén, mirando justamente a aquellos que son pocos, que son chicos, que no saben muchas cosas, pero que tienen una voluntad de lucha, pero a su vez también una voluntad de guerrera, que la verdad es que para aquella época era impensable. Solo ataque a Pearl Harbor, por ejemplo, en términos de kamikaze, es decir, cosa que después, muchas décadas después, vuelve a tomarse como un ejemplo de inmolarse a uno mismo por lo que cree. Era francamente un tema. Claro, pero además también hay otra cosa. Por ejemplo, un poco antes del ultimátum, bueno, no el ultimátum, un poco antes de Hiroshima y Nagasaki, el emperador Hirohito intentó acercarse a los poderes aliados para lograr una rendición honorable. Y la cuestión es que su propio alto mando le hace un golpe de Estado y Hirohito se tiene que encerrar en una especie como de sala de seguridad dentro del Palacio Imperial para evitar que lo maten. Eso es la que le va a defender, o sea, Douglas MacArthur va a defender eventualmente a Hirohito y la mantención del Mikado, digámoslo, de la figura imperial como jefe de Estado en Japón para el futuro. Al tomar en consideración que puede que la autoridad civil se quiera rendir, pero la autoridad militar no lo quiera, también los norteamericanos cortaron por los años y dijeron, muy bien, la situación está así, entonces tendremos que ocupar medidas desesperadas, digámoslo, o por lo menos particularmente dura. Leopoldo, ¿qué bomba fue esta que explotó sobre Hiroshima y luego en Nagasaki? ¿Una bomba de fisión? No, una bomba de fisión nuclear. Eso significa que es una bomba en base a un combustible nuclear que son constituidos por un material pesado, son núcleos de átomos, núcleos pesados de átomos. En este caso entiendo que era uranio, ¿no? Uranio, sí, y eso libera una energía enorme. Ahora,
libera una energía enorme en un tiempo muy corto. Eso es lo que hace que sea una bomba. Correcto. Y era de una bomba pequeña en comparación a las que se fabrican hoy, 17 o algo así kilotones. Kilotones, que es casi un fósforo, decía Cristóbal al echar, antes de echar. En comparación a las bombas de hidrógeno. Con la capacidad de las bombas de hidrógeno y las que tenemos hoy día en términos del arsenal nuclear mundial. Sí, yo tuve la oportunidad cuando estuve en una conferencia el año 2008 en Japón de visitar Hiroshima y visitar Hiroshima y visitar un museo que tienen que está hecho sin rencor. Es realmente sobrecogedor el museo. Fui con un colega y recorrimos el museo absolutamente en silencio. No había otra posibilidad más que estar ahí en silencio. Es realmente sobrecogedor. Sí, porque esto cortó 140.000 vidas en poquito rato. Y lo que me llamó mucho la atención es que Hiroshima era una ciudad universitaria, una ciudad donde habían estudiantes. No era en absoluto un objetivo militar. No era una ciudad industrial, no era una ciudad militar, y fue devastada y fue escogida precisamente porque era una de las pocas ciudades que no había tenido ningún bombardeo, estaba intacta. Prácticamente todas las ciudades de Japón habían sido devastadas, había una victimización de la población civil brutal, un 40% más o menos de la población. Se habla de acuerdo a algunas proyecciones. ¿Por qué esta bomba, en vez de... Porque uno cuando conoce de bombas convencionales sabe que estas explotan al caer y golpear, ¿no es verdad? Y ahí se produce la explosión. Esta explota a unos 700, 800 metros de altura. ¿Eso tiene que ver con el grado de daño que es posible producir a esa altura versus el que se produce en el suelo directamente? La hicieron explotar a 800 metros de altura con el fin de maximizar el daño que podía realizar en la superficie. El cono de daño mucho más amplio. Claro, así el daño en la superficie era mayor. Es curioso que, ya conociendo los efectos de la bomba en Hiroshima, 3 días después haya lanzado otra. Sí. Eso tiene una explicación desde el punto de vista militar, básicamente, de la época, ¿ya? En términos de que el principal valor militar que tenían los japoneses es el honor. ¿Ya? Y la única forma de que ese honor, en la lógica de la época, podía ser aplastado, ¿ya? Era, digamos, dando un ejemplo sin lugar a dudas a todo el mundo militar, pero a la población civil, de que nadie podía pensar en levantarse nuevamente, que vamos a pretender hacer algún tipo de renacimiento del imperio o de las actividades imperiales de Japón. Entonces, ese tema yo diría que es el que toma. Es eso lo que después además se cuestiona en términos de decisión militar. Porque como tú bien dices, no estamos hablando de objetivos militares. No, acá era un tema mayor porque se asumía, dentro del concepto de inteligencia de la época, de que estaba todo Japón digamos, en contra. Es decir, que había un concepto de honor detrás de eso, que cualquier derrota iba a ser insuficiente. Después le voy a preguntar a Igor, pero déjame ir con el profesor. Esto que en Potsdam, la advertencia que se le hace, la conferencia de Potsdam, digamos, a Japón es que si no se rinden va a ser devastado el territorio japonés, ¿verdad? Y es la palabra que cumple poquitos días después Estados Unidos. Pero antes de eso, ¿cómo mata, Leopoldo, esta bomba atómica? ¿Es temperatura, viento? ¿Qué es lo que ocurre? El primer efecto, digamos el efecto inmediato... ¿Qué es lo que sintió un japonés cuando explota esto que estaba abajo? El mayor efecto es calor. El mayor efecto es calor. ¿Esto temperatura de hasta? ¿Cientos, miles de grados? No, miles de grados. Miles de grados. La gente queda... O sea, yo pude ver la ceniza de una persona porque queda la sombra de una persona en una escalera. Quedó de una persona. Quedó de una persona la sombra que eran sus cenizas, pegada en la pared de una persona que estaba esperando que abrieran un banco. Y es completamente... El calor fulmina todo, hay una onda de choque, separa todo. ¿El viento? Claro, y deja todo sin aire. Y después vuelve una onda de choque que se devuelve cuando el aire vuelve a penetrar en este vacío que quedó. Entonces, en términos de onda de choque, son 2 veces que... Un abrazo. Claro, hacia afuera y después impacta hacia adentro. Y después son los daños posteriores, efectos de la radiación. Y esos son posteriores. Claro, que son los cánceres, malformaciones, en fin. O sea, en resumen, el primer efecto es que la gente muere completamente fulminada. Se evapora. Sí. Te preguntaba, Igor, porque vamos a devastar el territorio japonés, es la amenaza. ¿No podría simplemente haber continuado con los bombardeos con bombas convencionales como estaban haciendo los aliados por un rato más? Además de eso, el bloqueo marítimo iba a asfixiar al imperio japonés de 2 maneras y no en mucho tiempo más. Sí, ahí... Entonces llama la atención
Y quiero llevar a la conversación a si estamos hablando de una justificación militar real o hay algo más que estuvo detrás de la decisión de tirar la bomba atómica. Guillermo dice que es que no se levante nunca más el imperio. Es una tesis. Lo que pasa es que, efectivamente, a propósito de lo que señala Guillermo, desde Teherán en 1943, que es la primera conferencia de las grandes potencias a propósito del desenlace de la guerra, hay una decisión que es política, que es exigir la rendición incondicional de los adversarios. Y eso genera un escenario político tremendamente complejo, porque no deja mayores opciones o posibilidades a una negociación. O sea, efectivamente, el MICAO puede haber tenido la voluntad o la disposición de negociar su salida del conflicto, pero esta solicitud de rendición incondicional cierra todas las puertas a una solución pactada, digamos, del conflicto armado. Una parte importante de la resistencia de Alemania, por ejemplo, hasta mayo de 1945, tiene que ver también con este hecho, es decir, la demanda de rendición incondicional. Lo cual se reafirma en Yalta, en febrero, y luego en Potsdam se hace también exigible, en este caso, al Japón. De manera tal que las posibilidades de una salida negociada están prácticamente obturadas hacia el momento en que se produce el ataque nuclear. No, y de hecho, por ejemplo, el grupo de físicos que trabajaron en el proyecto Manhattan, que en definitiva del 42. Claro, que es el del 42 al 46, que es el ¿cómo se llama? El precursor de lo que van a hacer estas bombas. Está Leo Szilard, me acuerdo. El mismo Oppenheimer le dicen al alto mando norteamericano, ¿por qué no traen a unos japoneses, traigamos gente en tregua y mostrémosle en Álamo Gordo lo que puede hacer esta bomba? E incluso en Potsdam se habla de esto de devastar y el canciller, y aquí es una cuestión que es muy pequeña, digámoslo, pero la pequeña historia de repente se vuelve grande, que le dicen, hay una conferencia de prensa que está grabada, o sea, en filme, y le preguntan al ministro de Relaciones Exteriores del Japón. Los poderes aliados han señalado que van a devastar Japón de costa a costa, de norte a sur, si no se produce la rendición. Y el canciller da una frase que es mal interpretada en japonés, que significa sin comentarios. O sea, no voy a comentar. ¿Eso significa realmente en japonés? Claro, pero los traductores lo entendieron como de ninguna forma. No, güey. Entonces, eso convenció, de acuerdo a ciertos documentos que se han desclasificado hace varios años atrás, respecto a las conversaciones en el alto mando norteamericano, si se pensaba que la resistencia a Japón iba a ser una resistencia fanática o no. Y aparentemente, pese a todas las advertencias, no les importaba perder el país producto de este ataque devastador. Eso de alguna manera también fue un empujón final. Y estaba vivo además, me imagino yo, y tú no sé si lo mencionaste, el recuerdo de diciembre del 41, me imagino, ¿no? Bueno, lo de Pearl Harbor también, este ataque fulminante ante la flota norteamericana en la fondeadero ahí en Hawái, también había sido una gran victoria para Japón, que además se llevaba expandiendo desde 1895 a costa de China fundamentalmente, y después, ¿cómo se llama?, a costa de otras potencias. Pero me imagino que Roosevelt y después Truman, que autoriza el uso, es que tenían esa herida. Ahí está el tema, una ejemplo, motivación. Truman era vicepresidente, no solamente, y a él se le mantuvo en la oscuridad durante buena parte del desarrollo del proyecto. Entonces, cuando se convierte en presidente a principios del 45, luego de la muerte de Roosevelt, le muestran todos estos planes y él está con una contradicción, porque él dice, bueno, pero esto es matar gente de una forma inhumana, y él en algún momento es partidario de tratar de acercarse a los japoneses y decirle, mire, nosotros tenemos esta arma de destrucción masiva. Claro, pero ahí también está el contexto de China, que ya venía con una guerra con Japón. Desde el 37. Exactamente. Digamos, está la aparición de Mao Zedong, por otra parte, que no es poco dentro de China y todo el proceso revolucionario, la salida de Chiang Kai-shek de China. Está el tema de Unión Soviética, por otra parte. Y después el tema era, yo creo, digamos, aparte es dar una muestra de fuerza que ninguno otro, que actores que estaban ahí, se atreviesen a hacer algo. Pero esa muestra de fuerza podría haber sido distinta de la que se hizo. Probablemente tú podrías haber tirado en un lugar cercano a la población civil, pero sin afectar a la población civil, la misma bomba mostrando los efectos devastadores que podía tener. Bueno, el compromiso... Muchachos tienen 24 horas, si no, vamos. El compromiso, como asumieron los físicos que participaron Hablemos de eso, en la construcción de la bomba, en el diseño y construcción de la bomba, era que fuese disuasiva. Que por existir, simplemente por el solo hecho de existir y de que supiesen los enemigos que tenían la bomba atómica, no iba... Después del 45 ha sido así, pero ahí no fue. Y iban a rendirse, iba a ser como un arma disuasiva. No...
ofensiva. Hay que considerar que los efectos devastadores de los bombardeos convencionales ya habían venido generando un efecto de victimización muy alto. Dresden, Hamburgo, el mismo Tokio, y poco antes del lanzamiento de la bomba atómica, causó 100.000 bajas entre la población civil. De manera tal que efectivamente la bomba genera un efecto político devastador, sin lugar a dudas, que obliga a la decisión de la rendición, pero ya los costos que la guerra había venido teniendo sobre la población civil, tanto en Asia como en Europa, eran tremendamente altos. Digamos, la guerra convencional tuvo costos altísimos y en este caso la guerra nuclear solamente viene a colocar en cierta forma la guinda de la torta. Sí, y además también el gasto que habían incurrido los norteamericanos, yo sé que esto suena muy feo, pero se habían gastado $2.000 millones de la época. 25.000 actuales, más o menos. 27.000 por ahí. Más o menos, claro, entonces es un proyecto que vale $27.000 millones de. Si tenemos la bomba, vamos a usarla. Es que ¿sabes qué? Es que te lo voy a preguntar también, porque tenía la cifra por ahí. Es exactamente eso, la tenemos, usémosla. Y es una cuestión, es una como motivación obvia, evidente, para eso lo hicimos. Bueno, eventualmente... Lo que pasa es que Leopoldo dice que no, que era para disuadir. No, pero es que Leopoldo para tiene disuadir razón. hay que mostrar. Claro. Pero es que la decisión es política. Sí, claro. La decisión de usarla es política. Claro. Pero puedes mostrar, hacer esa demostración como la que decía Cristóbal, que se podía haber invitado a japoneses y haberle mostrado el efecto devastador sin necesidad de lanzarla. Ahora, lo que sigue siendo para mí incomprensible, a pesar de la explicación tuya, es que la hayan lanzado 3 días después en otra ciudad. O sea, si ya estaba claro el efecto devastador que tenía. El comandante del Enola Gay, Travis, o Tíbet. Él dice, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Claro. Hay una conciencia inmediata del daño que se había producido ahí de parte del comandante de la nave que tira la bomba, ¿no? Sí. Y sin embargo, 3 días después se produce lo mismo. Sí, es que la decisión, o sea, digamos, aun cuando... Perdón, Japón no se rinde, ¿no? Claro, o sea, está bien, pero la decisión militar es generar un daño tal de que nadie más en la zona ponga en duda la voluntad de Estados Unidos a actuar frente a un conflicto que era casi el corolario de la Segunda Guerra Mundial. Y donde no había capacidad económica para sostener un conflicto siguiente que se pudiese ampliar a toda Asia. Entonces, yo diría, la consideración militar... esa posibilidad, Guillermo? Sí. Según la inteligencia militar, digamos, era una probabilidad. Claro. Pero, o sea, piensa tú, Unión Soviética. O sea, digamos, si tuviésemos un mapa, podríamos ver dónde está la Unión Soviética, dónde está China, dónde está Japón. Si después, acuérdate que aparece Vietnam, Corea, como una cosa, digamos, descolgada de todo eso. No, y además también hay otra cosa, que nosotros estamos pegados en el teatro asiático, pero en mayo del 45 se declara el Día de la Victoria Europea, y Churchill le dice a Truman, ahora viene la guerra con la Unión Soviética. Entonces también estamos diciendo, bueno, ya que tenemos la bomba, ocupémosla en Europa. Te iba a preguntar, ¿qué tanta señal fue, Guillermo, para la Unión Soviética también, que llega a tener energía militarmente utilizable, energía nuclear del 49, si no me equivoco? Exactamente, pero ahí Estados Unidos, la conclusión militar de Estados Unidos después de Hiroshima y Nagasaki es que yo soy el poderoso del mundo, digamos, y soy, digamos, el jefe acá y nadie se mete conmigo. ¿Ya? Y esa señal, yo te diría, se sigue estando la mentalidad, digamos, militar estadounidense. Piensa tú en el lanzamiento de la bomba madre ahora en Afganistán, o en el lanzamiento de misiles sobre Siria. Sí. Leopoldo, te estaba mirando con ganas de decir algo, porque todo este planteamiento, si era justificado o no, lo hacía porque hay algunos que califican simple y llanamente por cómo se producen las muertes, por la muerte de civiles masivas, no incumbentes, no mujeres, niños, en fin. Algunos entienden que simplemente lo que hace Estados Unidos ahí es calificable como un crimen de guerra. ¿Tú suscribirías algo como eso? Yo suscribo que es un crimen de guerra. Mi opinión personal es que es algo que se podía evitar, que podía haber hecho se podía haber hecho una demostración, y es un uso de fuerza excesivo, completamente pensado y desproporcionado. O sea, haberla lanzado en una ciudad estudiantil, universitaria. No tiene perdón de Dios, dice. Claro, no tiene ningún perdón. Y además, insisto, haber lanzado otra 3 días después, o sea, para mí no tiene ninguna justificación. O sea, la justificación es simplemente dejar al enemigo en el suelo y demostrar que tú eres... Como la guerra la iban a ganar. La guerra la iban a ganar igual. No, Japón estaba de rodillas. Tanto sí que Chile le declara la guerra a Japón el 13 de abril. La Unión Soviética, que se había mantenido al margen de la guerra con Japón, le declara la guerra el 9, el 10 de agosto. O sea, después de Nagasaki. Que uno entendería, por ejemplo, Nagasaki es una ciudad industrial, pero no era el primer objetivo. El primer objetivo está anulado, entonces van por Nagasaki. En aquel minuto, las bombas, con todo resultado, y coincidiendo con lo que dice Leopoldo respecto a su uso, pero desde el punto de vista de la perspectiva estratégica de la época, con eso quedó ya definitivamente el orden mundial establecido.
que se va a resaltar después, a reflejar después en Naciones Unidas, qué sé yo, con los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, pero queda ya establecido, ya nadie se mete con nadie. ¿Ya? Unión Soviética se cuida de China, China Unión Soviética, las Coreas, que sé yo, después van a tener otro tema, a raíz justamente de otros temas derivados de China, pero yo te diría la verdad, que ahí queda definitivamente el orden mundial, o sea, y no es un tema menor, que en ese minuto, claro, probablemente los estrategas sí lo estaban viendo, tenían toda la información de lo que ya había pasado en Europa, de lo que estaba haciendo China, Mao, en fin, todo eso. ¿Por qué Naciones Unidas tiene 5 grandes? Los primeros 5, Estados Unidos, que son los aliados. Unión Soviética, Gran Bretaña, ¿sí? Francia, China aparece en los, digamos, 70. En los 70, pero es el 5.º país que obtiene una energía nuclear para usos militares. Y ahí donde Nixon y Kissinger tienen mucho que ver. Sí. Vámonos a corte, el primero de esta cultura verdadera. Regresamos al tiro con más, con lo que empieza a pasar en el mundo, justamente como dice Guillermo, después de este hecho brutal de agosto del 45. Bueno, estamos de vuelta con la cultura verdadera, recordando, rememorando, reviviendo un poco lo que fue esta brutalidad, como decía yo antes de irnos al corte, de Hiroshima y Nagasaki, cómo se preparó, el contexto, lo que pasó después. Le quería preguntar un poco a Leopoldo de vuelta, antes de ir a esta Guerra Fría que se inicia un poco, Guillermo también después. Fueron físicos los que hicieron esto. Sí, físicos, ingenieros. Ingenieros, fueron 130.000 personas, entre Estados Unidos, en el desarrollo del proyecto Manhattan, que parte del año 42, y yo no sé si es real o no, pero se habla de que en el origen Estados Unidos acelera este proyecto Manhattan, o lo crea, en razón de que hay una sospecha creíble de que Alemania estaba haciendo lo propio, estando ya en plena guerra. Sí. Alemania, lo que se dice es que Alemania estaba investigando para construir la bomba atómica, y que estaría el grupo estaría encabezado por Heisenberg. Y lo que posteriormente se sabe es que Heisenberg lo que habría hecho era hacer las investigaciones de manera muy lenta, de tal manera con la esperanza de que la guerra terminara antes de que ellos pudieran ofrecer la bomba construida. Pero era una ética distinta de Oppenheimer y compañía. Claro, actuaron de manera distinta, sí. Y en Estados Unidos, los científicos que se involucraron, lo que se sostiene por parte de los científicos es que se involucraron en esta idea de que fuese un arma disuasiva, no con la idea de que fuese usada, sino de que se construyera para tenerla antes que Alemania y con eso disuadir a Alemania y lograr la rendición de Alemania. La decisión de lanzarlas es posterior y se lanza en Japón. Sí, algo tenía que toda la idea. No, que además también ahí hay un tema. Alemania perdió toda capacidad en su programa nuclear el 43-44. Lo que pasa es que la inteligencia británica, el MI5, creo que era MI6, montaron toda una operación para destruir la fábrica de agua pesada que tenían los alemanes en Noruega. Habían invadido el 40, ¿cierto? Claro, en Trondheim. Y la cuestión es que resulta muy bien, porque le hacen volar la fábrica, y los pocos toneles, galones que tenían de agua pesada que lograron sobrevivir, que se los llevan en un barco, el siguiente grupo de comandos noruegos hunden el barco. Y los 500 litros de agua pesada que lograron producir los alemanes al cabo de 2 años y medio, quedó todo en nada. Entonces, al final, ¿qué posibilidades tenían los alemanes de desarrollar una bomba atómica si no hubiese ocurrido esto? Bueno, no lo sabemos. Me falta un concepto ahí que explicar un poco, Leopoldo, te lo voy a pedir a ti. ¿Qué es exactamente el agua pesada? El agua pesada el agua pesada es agua que en vez de tener hidrógeno natural, tiene un isótopo del hidrógeno que es el deuterio, que es el doble de pesado que el hidrógeno. ¿Y para qué sentido tiene producirla en la carrera nuclear? Bueno, el deuterio puede ser usado en fusión nuclear y probablemente a partir de agua pesada se puede tratar de hacer una bomba de fusión, para lo cual también se requiere tritio, pero que estaba mucho más alejado. Por ese lado se iban los alemanes, ¿no? Claro. Que no fue exactamente el mismo lado por el que se fueron los norteamericanos. Y lo que ocurre es que la tecnología de agua pesada, es una tecnología nuclear que permite enriquecer isótopos. Entonces, esa tecnología de enriquecimiento de isótopos que se usa en el agua pesada permite
un conocimiento y un desarrollo tecnológico que posteriormente podría ser usado en el enriquecimiento de uranio, por ejemplo, para la bomba. Sácame una duda, la bomba de Nagasaki, la segunda, ¿fue algo más poderoso todavía que la primera y era una bomba exactamente igual o era de otro tipo? No, era del mismo tipo, una bomba de fisión nuclear. Ok. Sí. Una bomba de fusión nuclear o de hidrógeno no ha sido lanzado, nunca se ha lanzado. Claro, pero se dispone desde el 50 y algo de Estados Unidos la bomba H famosa. Sí, la bomba H. O sea, la única diferencia que había es que la bomba, el rendimiento de la bomba en Nagasaki fue de 21 kilotones contra 15, que fue la de Hiroshima. Mata menos gente porque la ciudad es más chica. No, y además también la bomba de Nagasaki, a diferencia de utilizar uranio, utilizaba plutonio. Plutonio, sí, eso te iba a preguntar la diferencia. Sí. ¿Eso significa alguna capacidad de fuego algo menor o qué? Tiene mayor... libera más energía. Libera más energía, por eso más kilotones. Claro, libera más energía. Ok. Hay que considerar que la investigación científica en Alemania privilegió también otras áreas, la aeronáutica, la cohetería. La cohetería era clave. Sí. De manera que, claro, hay un obstáculo, digamos, al desarrollo, en este caso la investigación en el área de la tecnología nuclear, aplicada a la industria bélica, digamos, que tiene que ver con lo que señalaba Cristóbal recién, pero también hay énfasis que van en otra dirección, y en este caso en particular, en áreas que posteriormente incluso los aliados, tanto los soviéticos como los norteamericanos, utilizaron profusamente, por ejemplo la cohetería. Werner von Braun fue un clave, por ejemplo, en ese caso. No, y además también hay un consejo ideológico, porque buena parte de aquellos físicos que participaron en el proceso, por ejemplo, eran judíos, pues entonces se considera que esto era ciencia judía. Einstein, por un lado, Meitner también, me acuerdo. Claro, y al final Meitner le roba la investigación a Otto Hahn, entonces él se pone los ropajes de, no, mire, Führer, aquí yo tengo el proyecto, digámoslo, para... Einstein, ¿quién nos pinta en esta historia? No, pero Einstein se había ido a Estados Unidos hace varios años, digámoslo, pero están sus textos que están publicados, de hecho. Correcto. Entonces todo eso de alguna manera también fue mirado en menos, digámoslo, por parte del alto mando alemán, y como bien señalaba Igor, hay un tema también de priorizar otras áreas de... ¿no? Einstein, además, entiendo que una vez ya ha cambiado de bando, ¿no es verdad? En Estados Unidos... Es que nunca estuvo en el bando, ¿no? Bueno, por supuesto, pero ha cambiado de territorio donde vivía en Estados Unidos, durante el desarrollo de la guerra. Se entiende que es quien sospecha y advierte a Estados Unidos del desarrollo del programa nuclear alemán y le dice, oiga, estos tipos aparentemente están desarrollando con mira a hacer una bomba atómica, y Roosevelt, que es el receptor de esta carta, aparentemente es el que acelera el paso para y desarrolla el proyecto Manhattan, digamos. Lo que ocurrió es que un grupo de físicos se acerca a Einstein, un grupo de físicos que creían y creían que se estaba desarrollando la bomba y tenían antecedentes que se estaba desarrollando la bomba en Alemania, se acercan a Einstein y le piden que, dado su prestigio, haga de puente. Escriba esta carta al presidente Roosevelt. Y él lo duda mucho y finalmente la escribe, y es una de las cosas de las que se arrepiente. Se arrepiente muchísimo, debería haberle cortado las manos en esa carta, dice alguna vez Einstein. Sí. Y Oppenheimer lo mismo, me he transformado en un asesino del mundo. No, en el destructor, eso es del Bhagavad Gita, del libro sagrado de los indios, de los hindúes, que dice que me he transformado en el destructor de los mundos. Entonces, claro, y eso se supone que lo habría recitado cuando ve la explosión de la bomba en Álamo Gordo, que es el primer proyecto, o sea, la primera versión, que es la que se le presenta al alto mando norteamericano. Y es poquito, semanas antes de, creo que el 45 de julio, por ahí. Bueno, ¿qué empieza a pasar después de que explota esto, Guillermo, con el orden mundial que se rehace, diría yo, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea, claramente ahí surge un nuevo orden mundial que se va a expresar en las Naciones Unidas. Toda una negociación de cosas que venían décadas atrás, pero se empieza a dar ya forma y quedan un poco los aliados, que son los que, digamos, triunfan en la Segunda Guerra Mundial, que son, digamos, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Unión Soviética, los cuatro llegan a la misma conclusión. Si queremos que esta cosa funcione, nosotros tenemos que tener una capacidad de veto sobre lo que pasa en el mundo. Por supuesto. Y así el Consejo de Seguridad queda conformado por 15 miembros, o sea, 14 miembros en la época, 4 que son miembros permanentes con derecho a veto. No estaba China todavía. No, China entra en el año 70, y eso viene 72, claro, 72 exactamente. Eran hasta entonces Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Claro, y esos 4 además... países atómicos. Claro, y esos 4 además quedan con el permiso para desarrollar capacidad nuclear.
¿ya? Autopermiso. Obviamente, autopermiso. La Nación Unida crea una agencia, digamos, de nuclear para poder ayudar a los demás países, porque ya se está discutiendo el uso pacífico de energía nuclear, se está discutiendo para qué más sirve, ¿ya? Pero lo que se quería evitar es justamente que los países tuviesen desarrollar una capacidad de destrucción, digamos, de tipo nuclear. Y ahí empieza la historia. Yo diría del 45, 47 en adelante, a 48 con la agencia, a conformarse lo que es el orden mundial, que hasta el día de hoy no se cambia. O sea, no obstante toda la discusión respecto a que el Consejo de Seguridad debiera modificar. Estos son los mismos. Son exactamente lo mismo con el tema de que se agrega China, ¿ya? Y la discusión ahora es si se agrega India. India, que y Pakistán. Es que depende. Pakistán y la India en un mismo consejo está difícil. Pero hay difícil. Entonces, claro, ahí hay una discusión que no es menor respecto si hay que ampliar o no al Consejo de Seguridad. Y ahí hoy día el tema con Trump en Estados Unidos, el Reino Unido con el tema de Brexit, China con la proyección, digamos, hegemónica comercial que está tomando, Rusia con su apetito geopolítico, va generando ya otras discusiones que son completamente distintas, y con Corea del Norte, que coloca, yo diría, golpea la mesa. Hablemos de eso después, sí. Claro, e Irán, que pasa a ser como el fantasma de todo. Yo te diría que además también aquí se abren dos carreras. La primera, que es la que estábamos conversando, que es una carrera armamentista, digamos, para el desarrollo, y lo que además te vas a dar cuenta que a medida que va pasando el tiempo, al cabo de 20 años, menos 20 años, 15 años, ya tenemos una bomba que es capaz de emular al Sol, que es la bomba SAR, que es la bomba más grande, 50 megatones, que se estalla en Nueva Zemla, en el norte de Rusia. Pero al mismo tiempo también hay otra carrera, que es una carrera por conseguir, por aprovechar en definitiva esta energía, que es una carrera pacífica, una carrera que va para conseguir energía que aparentemente es extremadamente limpia, bueno, no lo es tanto, digamos, o por lo menos que puede tener enormes... no es tanto en términos de residuos. De residuos, claro, pero que es extremadamente, útil particularmente para países que no tienen gran potencial energético, como el caso de Chile, por ejemplo, el caso de Japón en su momento. Lo mismo va desde el punto de vista del desarrollo médico, de la esterilización, digámoslo, y combate contra la descomposición de los alimentos, etcétera. Y como te decía, entonces hay dos carreras, digamos, una carrera que es la armamentista propiamente tal, pero también hay una carrera por la paz, digámoslo, y para utilizar al máximo posible los beneficios que este tipo de energía puede ahora, tener. esa carrera es posterior, pero quería ir con... Esa carrera van al mismo tiempo. Esa carrera es anterior. Y anterior también, sí. Esa carrera parte a fines del siglo XIX, con el descubrimiento primero de los rayos X por parte de Redfield, posteriormente con los esposos Curie, Marie Curie, que es la que realmente hace las investigaciones y descubre el radio. Y de hecho, por ejemplo, la radioterapia, el primer tratamiento de radioterapia se hace a principios del siglo XX. Y hay se empieza a usar la radio, es anterior, no es que sea una carrera previa. El problema es que las radiaciones y la energía nuclear quedó en el imaginario colectivo con un mal nacimiento, fue mal parida. Que en el imaginario colectivo nace con la bomba nuclear. Nace con Hiroshima y Nagasaki en circunstancias que había desde finales del siglo XIX. Se venía estudiando las radiaciones ionizantes y también se van haciendo los descubrimientos respecto de cómo es el núcleo atómico y todas las posibilidades que tiene de ser usado en términos pacíficos. Ahora, toda nueva tecnología abre nuevos desafíos éticos y eso es lo que ocurre con el lanzamiento de la bomba, es que se entiende que hay que regular el asunto y se crea a través de las Naciones Unidas, tal como dijiste, la Agencia Internacional de Energía Atómica, cuyo lema es Átomos para la Paz, que es precisamente la que ha estado haciendo, digamos, salvaguardando que no haya proliferación de armas. Chile ha suscrito todos esos acuerdos de no proliferación de armas nucleares. Es parte de una red que monitorea lo que ocurre ambientalmente, digamos, si sube la radiación ambiental. Hoy día es posible saber. Hay moratorias desde el año de los 90, pero no han tenido mayor resultado desde el punto de vista del desarme real. Hay un descenso en el número de ojivas, pero
pero están. O sea, están los tratados, el SALT 1 y 2. SALT 1 que es el 91. El START también. Es que una cosa es la capacidad de producir armamento nuclear y otra cosa son los misiles balísticos, que se dio con cabeza, con ojiva nuclear. Sí, claro. Entonces, ahí está el tema. Digamos, uno de los principales problemas entre la Unión Soviética, y Occidente, fue la instalación de todos los misiles balísticos, digamos, en ambos lados, que aseguraba la destrucción completa de los dos, digamos, en la práctica. Ahora, la Unión Soviética, Igor, persigue y alcanza a Estados Unidos en la carrera nuclear muy rápido, en 4 años, ¿no? Sí. Bueno, de hecho hay hay que considerar, a mi juicio, dos cosas. Uno, que la carrera armamentista no se reduce exclusivamente, en este caso, a la carrera nuclear, digamos. El desarrollo de la guerra química y biológica, los japoneses ya la habían venido desarrollando en China desde 1937. De hecho, hay un grupo de operaciones científicas que se instaló en la región de Manchuria hacia 1937 y que trabajó hasta 1945 sintetizando una serie de bacterias que se desplegaron ampliamente en el territorio chino y que luego no tuvieron ningún tipo de sanción internacional, a diferencia de los juicios de Nuremberg. De hecho, muchos de estos investigadores, Chiruichi, por ejemplo, que fue el gran responsable de estos laboratorios, luego fueron reclutados por los norteamericanos, por Douglas MacArthur en particular, para contribuir al desarrollo de la investigación científica en el plano de la guerra química y bacteriológica en el caso de Estados Unidos. Es decir, la dimensión del conflicto y el escalamiento del conflicto en el escenario de la Guerra Fría fue considerando investigación científica de diferentes niveles. Y por otro lado, hay que considerar también que una parte importante de los conocimientos que utilizaron los soviéticos a propósito del desarrollo de su propia carrera nuclear tiene que ver con el espionaje. Estoy pensando, entre otros, en Emil Fuchs, que fue uno de los investigadores de origen alemán, que estuvo en el grupo del proyecto Manhattan y que comenzó a transferir información desde 1943 en adelante. De manera que hay un desarrollo científico en la Unión Soviética durante este periodo, pero también esto se complementa con la muy eficiente política de inteligencia que los soviéticos... Y eso en el caso británico, es decir, el MI5 británico estuvo infiltrado por el espionaje soviético desde mediados de la década de 1940 en adelante. Y una parte importante de la información que Pilvi, por ejemplo, transfirió a la Unión Soviética era porque él jugaba el rol, entre otras cosas, de mediador entre el espionaje norteamericano y el espionaje británico. Es decir, era un testigo preferente del flujo de información que transitaba de Gran Bretaña a Estados Unidos y se pasaba luego a la Unión Soviética. De hecho, hoy día Pilvi, que ya falleció, digamos, es reconocido como héroe de la Unión Soviética, digamos, un personaje de una estatura política de gran incidencia dentro de la política exterior de ese país. Claro, y eso dejaba en evidencia que todos consideraban que el acceso a la capacidad nuclear era un factor importante de poder. O sea, por lo tanto, los países estaban dispuestos a invertir en todo eso para poder acceder a ello, para darle esa condición de igualdad y, digamos, disminuir la debilidad o posible riesgo de ser invadido por otro. Leopoldo ha estado insistentemente planteando el uso pacífico como un tema central. Leopoldo. También Dale. O sea, para mí es importante hacer notar los usos pacíficos de las radiaciones y de la energía nuclear. Es más, también me quedó esta idea de que de esta carrera esta carrera armamentista que nace después de la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad que Chile se involucró muy temprano en el uso y la investigación de las radiaciones. ¿De qué año estamos hablando? En el año 1896, a pocos meses de que Röntgen había obtenido la primera radiografía, el profesor Luis Segers, junto con Arturo Salazar, lograron generar rayos X y producir una radiografía acá en Chile. A los pocos meses. Fíjate. Ese es un resultado que, así como se habla de los héroes en términos militares, nosotros también tenemos nuestros propios héroes. ¿Se empezó, no sabes tú, a aplicar ya masivamente para usos medicinales? Ahora, Chile, después, a mediados del siglo XX, el doctor Eduardo Cruzcoqui plantea en el Parlamento, cuando él era senador, plantea en el Senado que la creación de un organismo que se dedique a la investigación y al desarrollo de la energía nuclear y para sus usos pacíficos en Chile. Y, por ejemplo, ahí se crea después, posteriormente, el año 64-65, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, cuyo objetivo es la promoción del uso pacífico de las radiaciones y la energía nuclear, así también como el desarrollo de investigación en el tema. Y, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, la medicina nuclear y radiológica existe en Chile gracias a la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Masivamente. Existe masivamente porque fue ese instituto público del Estado el que logró
demostrar a los médicos y a la población que era una tecnología que podía mejorar o extender las condiciones de vida de los enfermos de cáncer. Y por otro lado, también logró que se introdujeran en el país técnicas de diagnóstico que permiten detectar el cáncer a temprana, digamos, en etapas tempranas de desarrollo. Uno de los aportes recientes de la Comisión de Energía Nuclear respecto de la medicina nuclear y el diagnóstico es la adquisición de un ciclotrón en los 90, lo que también sirvió para demostrarle a los hospitales y a las clínicas que con el ciclotrón se podía hacer un diagnóstico que se denomina de tomografía de positrones, que permite hacer una detección temprana del cáncer. Entonces, Chile, desde principios del siglo XX, ha estado involucrado en tratar de desarrollar y en desarrollar usos pacíficos de la radiación y la energía nuclear. Entonces, no suena... Chile se ha involucrado en esa línea y ha suscrito los tratados internacionales de no proliferación. Sí. Actualmente también tiene líneas de investigación en la Comisión Chilena de Energía Nuclear relacionadas con la fusión nuclear, que es una forma de energía distinta a la fisión. Quiero decir que la fisión nuclear... ¿Puede hacer alguna diferencia ahí? Sí. La fisión nuclear consiste en dividir núcleos de átomos pesados. Fisión. Ajá. Y al dividir esos núcleos salen muchos neutrones a gran velocidad y además pueden producir reacción en cadena. Bomba atómica. Claro, si eso se controla, porque se puede controlar, se tiene un reactor de energía. Perfecto. ¿Qué tenemos acá en Chile? Que tenemos acá en Chile reactores de investigación. Okay. Los que son seguros, de hecho, resistieron el sismo del 2010. Sí, pues. Y el de 1985 y el del 2010, el reactor de La Reina, estaba funcionando. Y estaba encendido y los sistemas de seguridad funcionaron de manera perfecta. O sea, él resistió el terremoto y se apagó. Perfecto. Y la fusión nuclear es dividir núcleos de átomos livianos. Perdón, unir núcleos de átomos livianos, a diferencia de la fisión, que es dividir núcleos de átomos pesados. Esto es unir núcleos de átomos livianos y en ese proceso también se libera, fusionar, se libera energía también de manera de neutrones. Eso aún no se logra en ninguna parte del mundo, que el sistema devuelva más energía que la que uno le entrega. Eso es lo que ocurre en las estrellas, la fusión nuclear, lo que ocurre en el Sol. Toda la energía de la que vivimos en el planeta es energía nuclear, es la que proviene del Sol. Pero no la alcanzamos a reproducir. Aún no se logra, o sea, se reproduce. De hecho, nosotros también en la Comisión de Energía Nuclear hemos logrado fusión nuclear, pero sin que el sistema entregue más energía que la que uno le pone. Entonces, pero sí, eso también tiene otras aplicaciones. Uno puede desarrollar fuentes, por ejemplo, portátiles de neutrones y rayos X o gamma, no radioactivas, porque funcionan cuando uno las enciende y dejan de funcionar cuando uno las apaga. Y en particular, el grupo que tengo el privilegio de dirigir, hemos estado trabajando en ese tipo de cosas, miniaturizando los experimentos que se hacen fuera en el mundo, de tal manera de tener la misma cantidad de energía por unidad de volumen, una física equivalente a la que se logra en los grandes laboratorios, y así en Chile podemos investigar en temas tan relevantes como la fusión nuclear a bajo costo, y así hemos logrado también que el mundo nos siga. Hay países con el desarrollo económico similar al de Chile que hoy día siguen lo que hacemos en Chile. Ahora, nos falta un salto, tengo la sensación, yo, Leopoldo, que no vamos a dar, por lo menos en términos de discusión pública, está bastante sepultado, que tiene que ver con generar reactores para producir masivamente energía eléctrica, en fin. Que particularmente después de lo que pasó en Fukushima en marzo del 2011, diría yo que en Chile, siendo país hermano en términos sísmicos, ¿no es cierto? Japón y Chile, quedó más bien sepultado y postergado indefinidamente. A ver, lo que ocurrió en Fukushima es... lo que ocurrió en el reactor es que se inundaron los sistemas de respaldo de refrigeración y no operaron. Y no operó el sistema de refrigeración. O sea, no fue un daño sísmico, sino que fue el maremoto el que simplemente inundó ese sistema. No hay muertos en Fukushima por causa de la radiación. Los muertos hasta ahora son por causa del maremoto. Ahora, el tiempo dirá cuántos fueron afectados por la radiación. Sin embargo, el nivel de radiación que se ha obtenido, que se ha medido, es levemente superior al nivel de fondo de la radiación natural. Ahora, ¿qué pasa en Chile? En Chile, en la agenda energética, ha habido dos comisiones que han estudiado este tema.
una a nivel presidencial, la comisión que dirigió Jorge Zanelli, y después una comisión dentro de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, un comité que también dirigió Jorge Zanelli. Posterior, uno fue previo Fukushima y el otro posterior, y efectivamente se vio muy afectada la industria nuclear en el mundo después de... Por este episodio. Por este episodio. Entonces, no figura en la agenda energética del país, no figura en la agenda energética del Ministerio de Energía, en la agenda hasta el 2050, la posibilidad de producir energía eléctrica por medio de energía nuclear. Sin embargo, no figura. Sin embargo, el Ministerio encargó a la Comisión Chilena de Energía Nuclear una serie de estudios de percepción pública, de seguridad, volver a actualizar los estudios respecto de la sismicidad del país, etcétera, de tal manera que cuando se revise la política energética el año 2020, con nueva información se puede actualizar o no, se considera o no la posibilidad de energía nuclear en Chile. Fukushima no sufrió el reactor ahí daños atribuibles al terremoto, sino que al maremoto posterior. El maremoto posterior. De tal suerte que uno podría pensar que de no haber estado ubicado ahí en la costa donde se inundó, probablemente no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Exactamente, de hecho hay una... Posterior al accidente de Fukushima, el desastre natural del maremoto, sostienen que más arriba, metros más arriba, habrían encontrado unas inscripciones en japonés antiguo que decían más o menos, lo voy a decir de manera anecdótica, hasta aquí llega el agua. Entonces, esto ya pasó antes. Ya pasó antes, claro. Si hubieran leído eso, hubiesen tenido más conocimiento de su propia historia, quizá hubiesen puesto la... O sea, perdona, para entenderte arriba. Bien, y en razón de aquello, Leopoldo, tú no eres un hombre que descarte o enemigo de que Chile genere, pese a ser tan sísmico como es, energía nuclear a futuro. Sí. No, yo creo que todas las tecnologías se pueden operar de manera segura. Incluso por la sismicidad que tenemos. Incluso con la tecnología actual es segura. Sí, de hecho, está la prueba de que el año 2010 el reactor de la Reina, que es un reactor de investigación, se apagó. O sea, lo que hay que hacer son otras las variables que importan respecto a la generación de energía. ¿Cuánta energía necesitamos? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿A qué precio? ¿Dónde lo vamos a usar? ¿A qué precio? ¿Cuánto queremos? ¿Estamos dispuestos a entregar a cambio de nuestra vida por eso? O sea, porque todas las formas de energía comprometen el medio ambiente. El tema de los residuos también es un tema. El asunto, primero, respecto de... las energías nucleares son muy amistosas con el medio ambiente, tanto la fisión como la fusión, porque no producen gases de efecto invernadero. No producen no incrementan la huella de carbono. Okay. Entonces, en ese sentido, ahora respecto a los residuos... En operación, digamos, claro. No lanzan la misión. Claro, y respecto de los residuos, esas son tecnologías que están probadas en diferentes partes del mundo, y de hecho Chile también tiene un sistema de almacenamiento de residuos respecto de, por ejemplo, las que se usan las fuentes radioactivas que se usan en los hospitales. Una vez que ya Chile tiene un plan de manejo de residuos con esto sería de un tamaño mayor nomás, un tamaño mayor, claro. Ahora, la gracia de los residuos nucleares, por supuesto, hay que saber manejarlos, saber contenerlos, saber aislarlos. Es que uno sabe precisamente dónde están y que están confinados a un volumen pequeño, a diferencia de las emisiones de carbono que se distribuyen por todo el planeta. Vámonos a corte, Cristóbal, Guillermo, Igor. Tienen todos mucho que decir seguramente, así que lo vamos a seguir conversando este tema al regreso de esta segunda pausa de la cultura verdadera de hoy. Quédese ahí que está entretenido. Bien, estamos de vuelta con la cultura verdadera, hablando de los usos pacíficos de la energía atómica, de la energía nuclear.
Recordaba, Cristóbal, en la pausa, claro, Fukushima es una cosa, pero Chernóbil, antes en la ex Unión Soviética, es otra cosa. Claro, lo que pasa es que ahí lo que ocurre es que explota en definitiva uno de los reactores, creo que era el reactor número 4 de la central, que más encima los soviéticos lo tratan de ocultar, diciendo que no había pasado nada, aquí nunca ocurrió nada. Y eventualmente... El desastre nuclear, Leopoldo, corrígeme, más grande de la historia, ¿no? Sí. No, además porque la nube de cesio, creo que era radioactivo, que se expande por Europa y buena parte de Eurasia, va a dejar consecuencias bastante grandes. De hecho, durante mucho tiempo, ciudadanos de la ex Unión Soviética, después de Ucrania, que era donde se encontraba fundamentalmente el reactor, en la zona de Pripyat, terminan siendo atendidos en Cuba, digamos, lo que tenían todo un tema de medicina de punta respecto a este tipo de al cáncer, etcétera. Ahora, nuevamente, el caso de Ucrania no es un país sísmico, se supone que esta es una de las grandes potencias nucleares, a pesar que uno podría poner en telejuicio ¿cómo se llama? La tecnología soviética, si estaba bien desarrollada o no, era muy anticuada, pero incluso si a gente que llevaba 40 años, 50 años manejando este tipo de energía les pasa, bueno, como bien decía Leopoldo, no hay energía que sea total y absolutamente segura. ¿Qué se hizo mal en Ucrania, Leopoldo? ¿Qué pasó en ahí hubo a ver, cuando ocurre un accidente, siempre es porque alguien dejó de hacer lo que tenía que hacer. La mayoría de las veces es así, porque alguien dejó de hacer lo que tenía que hacer. Así que es un problema más bien que tiene que ver con procedimientos que descuido, negligencia. Claro, descuido, negligencia, alguien dejó de hacer lo que tenía que hacer. Ahora, quiero hacer notar que previo al accidente de Chernobyl hubo un accidente en Estados Unidos, en 3 Mile Island, que también lo ocultaron durante un tiempo. Y también ahí también ocurrió que alguien dejó de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, tiene que ver con la parte humana del uso de las tecnologías. O sea, todo eso, y cada vez que hay, bueno, no se puede garantizar no se puede garantizar en nada que exista riesgo cero. Lo que se puede hacer es minimizar el riesgo. Y estos accidentes que han habido tanto en 3 Mile Island, en Chernobyl y después el desastre natural en Fukushima, han ido mejorando los estándares de seguridad de la industria nuclear. Entonces todo eso va acompañado de la capacidad que tenga el país también en términos de el uso de tecnología. Aquellos países que logran tener tecnología nuclear significa que dieron un salto, que logran tener energía eléctrica a partir de la energía nuclear, dieron un salto tecnológico y de cultura tecnológica en su población. Es una inversión inicial, además en términos de costo, Leopoldo, muy alta, pero en operación es muy barata, ¿no? Claro. La energía nuclear. Y eso es una ventaja desde el punto de vista económico. Claro. Y la otra, sí, esa es una ventaja desde el punto de vista económico. ¿Tú querías meter en el tema, Guillermo, algo del uso de la energía nuclear para fines energéticos? Sí, digamos, solamente hacer presente de que cuando uno habla de energía nuclear o tener una planta de energía nuclear para producir energía eléctrica, no se trata de construir un edificio, colocar un reactor y colocar el enchufe. Digamos, no funciona así. O sea, para que un país pueda tener eso, y acá en Chile han habido estudios y discusiones en los años 80 en adelante, se requiere al mínimo, lo conversaba con Leopoldo recién, al menos 200 científicos. Y ya en operaciones, Leopoldo me decía, se requieren 1000 personas que estén funcionando alrededor de eso. Y estamos hablando salto tecnológico. Y ahí estamos hablando de científicos formados. La capacidad de formación que hay en Chile para poder generar en la práctica ese nivel. O sea, estos son proyectos de 15, 20 o 30 años. La inversión en ciencia y tecnología en Chile es 0,38% del PIB. No tenemos la chance. Ahora, se necesitan alrededor de 1000 personas entre los que operan una central nuclear y entre el organismo independiente, que es el organismo regulador y fiscalizador del que el país tiene que tener. Y ese es un organismo que tiene que ser estatal, de tal manera de poder fiscalizar, así como hoy día se fiscaliza el uso de las radiaciones en la industria y en los hospitales, también la industria nuclear requiere tener una contraparte en el Estado que garantice que se está operando de buena forma. Entonces, todo lo que dicen que
el uso de energía nuclear en Chile como generador de energía eléctrica para el consumo masivo ha caído el descrédito por una suerte de posverdad que está tan de moda, digamos, que son hechos que se instalan en la cultura popular pero que no tienen asidero ni fundamentos. Claro, ahora tú me preguntaste hace un rato si yo si estaba de acuerdo o no con la energía nuclear en Chile. Mi posición es que yo no descarto estudiar cualquier forma de energía para Chile. O sea, en Chile hay que hacer más estudios y dependiendo del resultado de esos estudios se toma la decisión. Ahora, no es que yo sea una persona así pronuclear y que pertenezca a algún grupo y defienda corporativamente la energía nuclear, sino que es que me opongo al oscurantismo de dejar de considerarla. Pero ahora, uno podría comprar energía nuclear en el mundo, decir, oye, mira, aquí tengo la plata, pónganme una central nuclear aquí para producir. No funciona así. No funciona así. No, uno necesita que el país esté culturalmente preparado en términos tecnológicos para eso. Uno necesita, hay toda una red en torno a eso que el país tiene que desarrollar y que además de beneficio para el país. Porque se genera industria nacional, industria asociada en otras cosas. Hay que formar una cantidad de profesionales a nivel de la ingeniería muy grande. Hay que también formar gente a nivel de las ciencias sociales, porque se requerirá también lograr o conocer, antes de que se haga, por ejemplo, cuál es la percepción de los ciudadanos al respecto. O sea, yo personalmente creo que lo que hay que hacer respecto de cualquier tema, y de este en particular, es entregar la mayor cantidad de información, de tal manera que la ciudadanía, de manera informada, pueda tener una opinión sobre el tema y no una opinión visceral. Eso. Si tú piensas lo que viene a futuro, te estamos hablando 20, 30 años atrás, es la cordillera, o sea, en términos de acceso a recursos. Aquí estamos hablando de los minerales raros, estamos hablando de todo aquello que no es convencional hoy en día. Y probablemente ahí se va a volver a discutir el tema de energía nuclear para poder sostener todos esos esfuerzos, y en términos incluso nacionales o binacionales o trinacionales. O sea, que hay un tema estratégico. Por eso, este tipo de decisiones son estratégicas para los países. Los países que no logran pensar esto, qué sé yo, a 20 o 30 años, para poder incentivar a la universidad en la formación, poder asegurar como lugar de trabajo, tener el laboratorio para investigación, y tener esa capacidad concreta para poder recién ir a otro país que ya tiene experiencia en eso, que te ayude a poder armar todo esto. Ahora, yo tengo la sensación que el mundo de la ciencia que representa en esta mesa, de la ciencia física, digamos, que representa en esta mesa Leopoldo, está mayoritariamente o masivamente de acuerdo con el desarrollo de la investigación sobre esta materia. El oscurantismo pasa cuando se mete el mundo más bien político, de toma de decisiones a nivel político, con una información precaria y con un cierto nivel de populismo que instala un oscurantismo ahí. Sí. Hay temas como se decía acá que son estratégicos, y esos... Bueno, tú hacías mención también a lo que se invierte en ciencia y tecnología en el país. Aparte de la inversión, lo que se requiere en el país es un sistema de ciencia y tecnología que involucre muchos actores. Entonces, hay temas que son estratégicos, que deberían ser asumidos, por ejemplo, por institutos de investigación del Estado. Pero eso después de la seguridad de que vamos a hacer esto. No. Precisamente para poder generar la información ajena a conflictos de interés que permita tomar una decisión informada al gobierno. Entiendo. Por ejemplo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene un rol en ese sentido, que es poder generar la información, hacer los estudios, ajena a conflictos de interés, de manera de poner a disposición de las autoridades la información para que tome decisiones. Lo mismo hay otros institutos de investigación del Estado con esa función, el Instituto de Salud Pública, por ejemplo, que quiero hacerlo notar respecto de que hay una tendencia a que todos los institutos deberían estar orientados hacia el sector productivo. Por cierto que así tiene que ser, pero hay otros cuyo objetivo o foco está temas que son estratégicos, que no se pueden medir necesariamente directamente con el sector productivo. Y ahí tiene que haber un sistema de ciencia y tecnología, pues la gente muchas veces, me voy a expandir un poco aquí, extender un poco aquí. La gente muchas veces, y con justa razón, dice, bueno, pero ¿qué están haciendo los investigadores, los científicos que les sirva a Chile? Ahora, lamentablemente en Chile, la investigación se hace principalmente en las universidades, más del 95%. En los países desarrollados la investigación se hace en las universidades, en el sector productivo público y privado,
en los institutos de investigación del Estado, entiéndase laboratorios nacionales como Sandia National Lab, Los Álamos, etcétera, de ese nivel, Max Planck en Alemania, y en las Fuerzas Armadas. Entonces, para mí, cuando se realiza investigación en todos esos sectores, la posibilidad de que surjan las aplicaciones va a ser mucho más directa. Porque los científicos vamos a estar ahí viendo cuáles son las necesidades propias. Cristóbal, ¿tú querías meter? No, es que además también, y algo lo había dicho Leopoldo fuera de cámara, digámoslo claro, nosotros tenemos que explorar también todas las matrices energéticas posibles. Chile es un país donde la demanda por energía ha ido creciendo con el tiempo. Hemos entrado en muy malos negocios, particularmente con Argentina, por ejemplo, con el tema del gas natural, que se suponía que era como, la energía limpia, que no está limpia por otro lado. Y que era seguridad energética por los próximos 50 años, siendo que los yacimientos se acabaron 8 años después de haber firmado el convenio durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. No apagaron ahí. Claro, porque el gobierno argentino tenía que proveer primero a su población y no a nosotros, digamos. Porque puso artificialmente bajo el precio, incrementó el consumo interno y además subestimó la cantidad de gas natural que tenía. Además, no, si tiene mucho, lo que pasa es que costaba... sí, pero a largo plazo, pero a largo plazo era insostenible. Pero una política de esta naturaleza, como decía Leopoldo, requiere varias cosas. O sea, por una parte, una población informada que de una u otra manera genere una discusión política en torno a los usos de la energía y que sea lo más transparente posible. Requiere también una inversión fuerte del Estado, por lo menos una inversión inicial en el área de investigación. Yo comparto absolutamente contigo que esta no puede ser única y exclusivamente una inversión del Estado, tiene que ser de múltiples actores. En este caso la empresa privada ha estado prácticamente ausente en ese sentido. E inevitablemente esa inversión pública inicial es fundamental. Pero por otro lado, esto tiene que estar en directa relación con el modelo de desarrollo que el país tiene que adoptar o quiere adoptar. Y en ese sentido, a mí por lo menos me inquieta que el modelo actual, fuertemente instalado en la iniciativa privada, distorsione u oriente, en definitiva, esos procesos de investigación y esos procesos de aplicación de esa investigación al desarrollo tecnológico productivo en una dirección. Creo que ahí, de una otra manera, es necesario hacerse cargo que estas no son discusiones asépticas, digamos, o neutras, donde el conocimiento científico va por una parte y los modelos de desarrollo no se tocan, digamos, sino que por el contrario están fuertemente relacionados. Eso es tan cierto de que cuando el Estado no tiene la capacidad de regular el modelo de desarrollo adecuadamente con todos los actores, en todos los países es el Estado el que define cómo se comportan los actores y de qué manera se regula y de qué forma se fiscaliza. Si el Estado no está presente, eso no va a suceder, porque cada uno va a actuar conforme a sus intereses de corto plazo. Y acá en Chile, menos con esto, digamos, no hay dentro del Estado ninguna parte que sistematice ese modelo de desarrollo. No obstante, que cada ministerio tiene una visión de desarrollo a mediano o largo plazo existente. Pero esa sistematización, que se llama inteligencia estratégica en la práctica, digamos, no está como para que ilumine, si tú gustas, a todos los actores respecto hacia dónde tiene que ir. Y la discusión termina siendo lo que dice Igor. O sea, ¿cuánto Estado tenemos para poder hacer todo Quiero llevarlos a retomar el tema histórico de usos bélicos, lamentablemente, Leopoldo, que también es parte de la temática del programa. Hoy día a nadie se le ocurriría mandar un avión con una bomba atómica a botarla en ninguna parte del mundo. Está asociado al desarrollo de la energía nuclear para fines bélicos al desarrollo de la cohetería, digamos, son orgías nucleares instaladas en misiles. Quiero llegar a Corea del Norte, pero antes pasando por una crisis que estuvo al mundo también en vilo. Yo estaba naciendo, todavía no nacía, a comienzos de los 60. La crisis de los misiles. Ya, eso es discutible, pero está bien. Pero bueno, vamos a tirar carne arriba. Oye, ¿qué pasó? Vamos a la crisis de los misiles y navegamos de a poco hacia la amenaza, creíble o no, que es hoy día Corea del Norte para el mundo. Perfecto, la crisis de los misiles, el año 72 estaba Kennedy como en el gobierno, hay toda una historia detrás de la Unión Soviética respecto a lo que había pasado en Europa y el desplazamiento que hace Estados Unidos en Turquía de misiles que apuntan a la Unión Soviética. Pasan 2 o 3 años hasta que finalmente la Unión Soviética toma la decisión, hay conversaciones diplomáticas de por medio, esto haciendo la historia muy corta, que finalmente logra instalar misiles en Cuba, es decir, frente a Estados Unidos. A 90 millas. A 90 millas de Estados Unidos, como tú bien dices, y es ahí donde se empiezan a tomar las decisiones y se transforma eso en la mayor crisis política y estratégica, que es quizás la crisis más documentada que hay, en torno a cómo se van tomando las decisiones y la presión que Estados Unidos empieza a ejercer sobre la Unión Soviética, la forma en que hace el despliegue en Europa para poder disuadir a la Unión Soviética, y finalmente el hecho de que el tema está, o sacan los misiles,
o definitivamente se llega a una suerte de enfrentamiento. A eso me refiero. ¿Qué tan cerca fue? ¿Disuasivo siempre? ¿Alta tensión o estuvo cerca el botón rojo de funcionarios? Yo te diría, pasando los años, probablemente en el mundo se vivió completamente distinto, pero pasando los años yo diría que nunca tuvo la intención de la Unión Soviética de disparar. Solamente el punto, y eso dicho por la autoridad de la época de la Unión Soviética, que uno le puede creer o no creer dentro de la lógica de la Guerra Fría de aquel minuto. ¿Estamos hablando de Khrushchev? Sí, Khrushchev, y particularmente su ministro, su canciller y ministro de Defensa. Sus declaraciones son concretas. Nosotros estamos en Cuba porque Estados Unidos no quiso sacar su despliegue de misiles en Turquía. Si Estados Unidos, más de 90 millas de exactamente, por lo tanto estamos en todo nuestro derecho, qué sé yo, y él lo planteaba como una posición defensiva, no ofensiva. Y eso fue lo que permitió la conversación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Digamos que toda la declaración, tanto en Naciones Unidas como en la opinión pública, iba en ese sentido. Y es ahí donde Kennedy se juega básicamente, vamos, por hacer la presión concreta sobre la Unión Soviética. Vámonos a corte último, Igor, Cristóbal, también a Leopoldo, y regresamos ya con la última parte, saltándonos de a poquito de este episodio de los misiles a esta amenaza creíble o no. Le preguntaremos a todos acá del tirano, por así llamarlo, de Corea del Norte. ¿Es un tirano? Por supuesto que es un tirano. Y esta amenaza que pende sobre Occidente, particularmente sobre Estados Unidos, y que es tema día por medio en la actualidad internacional. Vamos a corte y regresamos. Bien, seguimos en la cultura verdadera, nos quedamos en la crisis de los misiles que explicó Guillermo. ¿Algo sobre eso que te haya quedado en el tintero, Cristóbal, Igor? O sea, no, a ver, que simplemente las consecuencias de esto van de alguna manera, o al menos se han proyectado. Primero va a tener un costo inmediato para Khrushchev, porque finalmente él fue el que pestañeó primero, sí, digámoslo. 2 años después, menos, 1 año y medio después lo defenestran, digámoslo, y viene todo un giro en la política exterior soviética, más de línea dura con el gobierno de Leonid Brezhnev, por un lado. Pero además también pareciera que Estados Unidos salió fortalecido, en definitiva, a la larga. Gana el pulso. Gana el pulso, digámoslo, pero a corto, pero también a largo plazo. ¿Por qué? Porque eventualmente durante la administración Nixon se van a empezar a firmar los primeros tratados de desarme y disminución de armas nucleares durante el gobierno, con el gobierno Nixon y después durante la administración Reagan. Entonces, claro, en ese sentido pareciera que Estados Unidos logró tomar una posición dominante en cuanto a esa materia, y los soviéticos de alguna manera empezaron a quedar atrás en la carrera. Correcto. Un solo alcance muy breve. Entre medio, digamos, Francia, Reino Unido, qué sé yo, empiezan Francia, o sea, digamos, esos dos empiezan a desarrollar una capacidad nuclear propia, que le da la fuerza a Occidente contra la Unión Soviética. Y rompe el equilibrio. Además hay que considerar el desafío cubano, es decir, la revolución cubana en 1961 se define como una revolución socialista instalada en el centro desde el punto de vista geopolítico de América Latina. Claro, y son los cubanos los que más van a presionar a los soviéticos para la instalación, en este caso, de los misiles con alcance del territorio norteamericano. Pero más allá que sean socialistas, se instalaron en el poder los Castro y su gente como anti-norteamericanos. No, además, ya tenían esa tensión. Claro, es la concepción antiimperialista como una expresión de anti-norteamericanismo. Pero por otro lado, hay que considerar también que a partir de ese momento, es decir, con el retiro de los misiles, se deterioran profundamente las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética. Y ese deterioro se va a mantener a lo menos hasta 1971. Cuba va a mantener una política de fuerte independencia política respecto a la Unión Soviética, por lo menos hasta mediados de la década de 1970, y el efecto del retiro de los misiles es clave desde ese punto de vista. ¿Cómo navegamos hoy día? ¿Cómo se va conformando ahí el mapa nuclear desde el punto de vista bélico? Porque se van sumando países como China, tú lo has mencionado, después la India y Pakistán, en fin. ¿Cuántos son los países que tienen hoy día capacidad nuclear autorizada? El tema... Sí, que hay dos. Irán también. Hay dos. Que respecto de Irán no sabemos bien. Claro, o sea, hay dos grupos de países, los que están autorizados y se están sometiendo a los controles o autocontroles muchas veces respecto a su capacidad nuclear, y esos son 12, si la memoria no me falla, ¿ya? Donde está Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China,
India, entonces, que están ahí con eso, y están los países que están fuera, digamos, del tratado de no proliferación nuclear. Corea del Norte no lo firma. Corea del Norte había entrado y el 2002, 2003 se sale de ahí. ¿Ya? Entonces, digamos, no permite la inspección. Y después estaba Irán, que ahora está con un acuerdo especial con los 5 miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania. Que lo dejan exportar petróleo libremente. Exactamente, y que donde Irán supuestamente está en la práctica sometido a las inspecciones. Claro, Irán, recordemos que estaba sometido a una suerte de embargo comercial que impedía su crecimiento económico por la vía de impedirle a Occidente, como sanción, ¿no es verdad?, por el desarrollo de su política nuclear, exportar su principal riqueza, que es el petróleo. Yo quiero hacer un alcance, un paralelo respecto de aquellos que están en la carrera, en la carrera nuclear armamentista. Actualmente hay 449 reactores nucleares en funcionamiento en el mundo en diferentes países. De uso pacífico. Claro, usos pacíficos, y para generar energía, y 60 en construcción. Eso da una idea de... Eso habla, perdona, de una energía en expansión y no en retroceso en el planeta. Y son 193 países a nivel mundial. Sí, claro. Más menos. O sea, digamos, más menos. En promedio dos por país. Dos por país, digamos. Con lo mentiroso que son los promedios. Claro, por supuesto, como la distribución del ingreso. Claro, exactamente. Exactamente. Ahí va la mediana. Más vale. Oye, claro, la mediana es la clave. ¿Cómo llegamos a esta situación incontrolable, diría yo, Guillermo, de Corea del Norte hoy día, que es una culpa que tiene que hacer Estados Unidos porque los dejó crecer, no supo detenerlos a tiempo hasta que se transformaron en una amenaza incontrarrestable? Sí, primero veamos dónde está la guerra de Corea, digamos, la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, y veamos dónde está Corea. O sea, ahí está China, está Rusia, así lo principal. Está Japón, digamos, al frente. Guerra Corea a los 50. Con el tema de la guerra de Japón-Corea, que se dio la invasión, digamos, asociada. Está Taiwán, que poco tiene que ver con eso, pero sí tiene mucho que ver desde el punto de vista con China. Entonces, digamos, Taiwán era la ex isla de Formosa. Entonces, el panorama ahí. Yo tengo la sensación, y esto ya es análisis neto, de que Corea del Norte hoy día es conveniente para todos. Que digo, particularmente para Rusia y para China. ¿Ya? Si no estuviera Corea del Norte, la hegemonía de Corea del Norte son China y Rusia. Sí, digamos, la hegemonía de Estados Unidos se haría sentir fuertemente en la zona y disminuiría muchísimo la zona de control que tiene China y Rusia. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría Corea del Norte, y esto te insisto, es netamente análisis, es conveniente. Yo diría lo que podríamos denominar hoy día un estado de tapón. Ahí se define la zona de influencia. O sea, una influencia que le permite a China hacer la influencia sobre, digamos, todo el mar del Pacífico, tener estos islotes ahora construidos como suerte de ciudadelas, y eso le permite el control de todo el tráfico marítimo, que no es un tema menor. No es casualidad que la capacidad militar naval más potente de Estados Unidos y sus aliados está en Hawái. ¿Ya? Que está bastante más lejos por lo demás. Exactamente. Ahora, entonces yo diría, acá hay un tema. Corea del Norte, a su vez, cuando y esto para terminar, cuando Obama decide restablecer relaciones con Cuba, ¿ya? Y más allá de toda la discusión si los embargos sirven para algo o no, cosa que digamos, para bastante largo, la evidencia va en contra de eso, pero eso se hace exactamente más o menos un año después de que en el Canal de Panamá se pilla un carguero, un pesquero, que por un control de drogas, por un tema de inteligencia, descubren que lleva un MiG-21 que venía de ser reparado en Cuba y que es de Corea del Norte. Y es ahí donde se prenden las alertas respecto a la crisis de los misiles que habíamos recién comentado. ¿Qué pasa si efectivamente Corea del Norte, en una alianza con Cuba, es capaz de por lo menos desplegar porque ahí lo requiere un misil, requiere un cohete, o sea, exactamente, o un avión que lanza una bomba, como tú quieras, pero al final es ahí donde se empieza a jugar el tema entre por qué hay que tener a Cuba dentro. Está el crimen organizado transnacional ahí entre medio, hay una serie de otros temas del Caribe. Entonces yo te diría, acá Corea del Norte pasa a ser, junto con Irán, quizás los países que más capacidad tienen de funcionar en la economía informal sin que se note. Ahora, tú dirías que, perdona que abuse de tu participación, Guillermo, ¿tú dirías que Corea es una amenaza nuclear bélica creíble hoy?
Para el Pentágono lo es, para Estados Unidos lo es. O sea, definitivamente, para Estados Unidos, si tú piensas en, digamos, en la lógica de estrategia que tiene Estados Unidos, así a grosso modo, sin entrar en un análisis detallado, la posibilidad de que un país que no esté controlado o verificado por Naciones Unidas, donde tiene poder de veto Estados Unidos, que hay que tomársela en serio. Hay que tomársela en serio porque no te puedes arriesgar a que un día te pueda llegar con un ataque sin ninguna razón o motivo y no te deje la capacidad de reaccionar. A diferencia de Irán, que parece estar neutralizado. Digamos, el tema de Irán, ya me diría, es distinto y en el caso, ahí va a depender mucho quién esté gobernando, si son republicanos o si son demócratas. En este caso son republicanos. Y sí, efectivamente, el tema de Irán sí les preocupa respecto a la capacidad de cumplimiento que tenga del acuerdo que se firmó últimamente. Leopoldo, algo quería entrar sobre esto y Cristóbal también. Mira, durante el programa se ha estado tocando de manera rozando el asunto ético, de alguna manera se ha estado rozando y sin tocarlo en profundidad. Siempre a título de la bomba atómica, ¿cuál es el límite ético de los científicos para hacer algo? Ahora, yo creo que este ejemplo de Corea e Irán son interesantes porque el límite ético de cualquier persona, sean estos científicos, profesionales o campesinos o lo que sea, estudiante, el límite ético o la ética que estas personas tengan van a ser reflejo de la sociedad donde están. Entonces, si tú tienes una zona aislada, te aíslas o aíslas a otro, que empieza a autoconvencerse de determinados valores, de que se sienten superiores a otros o que están siendo perseguidos por otro y están absolutamente aislados, eso lleva a que actitudes fanáticas tengan validación social. Entonces el límite ético va a estar en el límite ético de su propia sociedad. Nos queda un minuto, Cristóbal Igor. No, yo quería agregar solamente algo que decía Guillermo, que claro, evidentemente, pese a lo maximalista que puede ser la administración Trump. No, pero a lo maximalista que puede ser la administración Trump y con el poco tacto que ha tenido desde el punto de vista no tanto en las relaciones internacionales, etcétera, pero a pesar de eso ha tenido el buen tino de no echar al traste, como originalmente lo había dicho en la campaña, el acuerdo con Irán. Porque yo le tengo más miedo a un Irán que es poderosa y geopolíticamente desestabilizante, a un país que tiene de alguna manera un guardián, que es China. Por eso Trump ha interpelado, que ha interpelado permanentemente a China para que controle al descarriado, digamos, de Corea del Norte. Bueno, y hasta cierto punto China controla buena parte de la economía de Corea del Norte, desde el punto de vista alimentario, etcétera. Entonces, ahí también hay un reaseguro que nos permite entender que hay un cierto grado de equilibrio. Igor, sobre esto. No, a mí el que me preocupa es el único que ha transgredido históricamente los límites de lo ético, que es Estados Unidos. En ese sentido, lo único que está acreditado hasta el momento es que pueden haber amenazas potenciales, pero el único que ha usado armamento nuclear en una guerra ha sido Estados Unidos. Eso me preocupa mucho más. Y a propósito de lo que dice Igor, Guillermo, ¿tú ves el escenario de una intervención eventual posible, próxima, o es absurdo planteárselo, de Estados Unidos, Occidente, directamente sobre Corea del Norte? Si se produce, va a ser, digamos, en virtud de una decisión apresurada, porque eso... Corea del Norte está al lado de Corea del Sur, o sea, perdón la obviedad. Es importante porque Corea del Sur es nuestro cuarto socio comercial. En consecuencia, el impacto económico a Chile... Las bolsas económicas, las bolsas es de una, te lo seguro. Entonces, las bolsas rebotan. No, pero aquí no sé si van a rebotar. Pero el tema está que un ataque sobre Corea del Norte implica una reacción de Corea del Norte, no obstante que en ese ataque todo Corea del Norte quede destruida, cosa que también implicaría destruir Corea del Sur, de paso. Claro, de paso, no lo puedes evitar, ¿ya? Pero también es difícil pensar que Corea del Norte no había pensado en eso como para poder tener una respuesta en varios otros países, particularmente Estados Unidos, ¿ya? de topos, de gente que esté infiltrada en esos países para dar una respuesta. Pero Corea del Norte es una nación vinculada por décadas y décadas a una dinastía y en este caso a un líder. ¿Tú no ves el asesinato del líder norcoreano como una posibilidad y eso qué implicaría?
que es el líder actual, se ha dedicado a matar a todos quienes podían suceder. Actualmente sucederlo y conspirar en su puesto. Exactamente, y lo último fue su hermano, que era el que eventualmente se estaba negociando que pudiese ser el que reemplazase justamente al actual después que lo asesinaron. Sí, pues lo asesinaron ahí. Lo que estamos hablando. Por las cámaras de un aeropuerto. Nos tenemos que ir, Cristóbal, Igor, Leopoldo, Guillermo, ha sido un gusto. No, igualmente. Encantado. Nos reencontramos con ustedes el próximo domingo. Que lo pasen bien. Buenas noches.